Hola a todos, espero que se encuentren bastante bien y bienvenidos a un nuevo video. Hace mucho tiempo me hicieron un comentario en el que me preguntaron si podía hacer un video explicando cómo memorizar por sonidos en aristas, claramente en 3x3 a ciegas. Siento haber demorado bastante, pero por fin ya aquí estoy mostrando el video. Pero cabe aclarar que no soy ni el más rápido ni el mejor memorizando. Sí me tomo mi tiempo, ya que ciertamente no practico mucho blind, pero sí de igual forma voy a tratar de explicar la forma en la que yo memorizo. También este tipo de memorización utiliza un esquema de letras. Principalmente yo utilizo el esquema SPEF, pero puede ser cualquier tipo de esquema de letras. Otra cosa es que este es un tipo de memorización rápida, no permanente. Esto quiere decir que no permanece mucho tiempo en la mente, por lo que se debe complementar junto con una solución rápida, es decir, utilizar métodos como M2 de en adelante. No se recomienda utilizar OP, ya que OP puede ser un poco tardado y al demorarse en hacer la solución puede que este tipo de memorización no sea el más adecuado. Lo último que tengo que decir es que yo memorizo en conjunto de 4 letras, por lo que puede diferir un poco mi método de memorización con aquellos que memoricen en conjunto de 2 o otra cantidad de letras. Para este tipo de memorización se pueden presentar 3 conjuntos de letras. El primer conjunto es el menos probable, ya que sería un conjunto que solo alberga vocales. Y como sabemos, en cualquier esquema de letras hay más consonantes que vocales, por lo que es menos probable que aparezca un conjunto de letras que sea enteramente de vocales. Pero su probabilidad nunca es cero, por lo que aparecerá en el video. El segundo conjunto es más o menos probable, ya que es un conjunto que es una combinación entre vocales y consonantes. Y como mencioné, como yo memorizo un conjunto de 4 letras, pueden haber diferentes tipos de combinación, ya sea combinación con más vocales que consonantes o combinación de más consonantes que vocales. El último grupo es el más probable, ya que es un conjunto de letras que solo son consonantes. Como mencioné, en cualquier esquema de letras que utilicemos siempre habrá más letras consonantes que vocales, por lo que es más probable que aparezcan en nuestra memorización. Para el primer conjunto de letras, que es el conjunto de letras que solo tiene vocales, aunque es el menos probable, considero que es el más fácil, pero para ello tengo algunas consideraciones. Primero, hay que saber que hay 5 vocales, 3 son vocales abiertas y 2 son vocales cerradas. Por lo general a las vocales abiertas no le cambio ninguna pronunciación, las pronuncio tal cual. Pero a veces las vocales cerradas les cambio la pronunciación o convierto una I en una Y para que unido a alguna otra vocal suene como ya, yu, yo, para que el sonido sea más comprimido o más fluido y no sea tan torpe o ineficiente. Lo mismo hago con la U, que la convierto en una W, para que unido a una vocal suene más fluido o comprimido, ya sea wa, wo, we, así. Por este cambio de pronunciación no lo hago siempre, ya que a veces la I puede encontrarse al final, entonces no tiene sentido de que le dé un sonido de Y. Puede simplemente pronunciarse como una I. Lo mismo con la U. Otra consideración que yo tomo es la entonación. Supongo que como hispanohablantes reconocemos lo que es una tilde, y por lo general yo utilizo tildes imaginarias a la hora de memorizar, pero yo solo las uso en vocales abiertas, nunca en vocales cerradas. Supongo que conocerán de las clases de español, si es que lo vieron, lo que es un dictongo, un triptongo y qué pasa si le agregamos entonación a una vocal cerrada, se vuelve un hiato o algo así, no recuerdo bien. La cuestión es que en resumen, si colocamos una tilde en una vocal cerrada, por ejemplo, si estoy memorizando estas 4 letras, I, A, U, O, si coloco la tilde en una de las vocales cerradas, por ejemplo la U, sonaría de esta forma, Yauo, lo cual suena un poco raro y también lento. Pero ¿qué pasa si la pongo en la A, en una vocal abierta? Sonaría de esta forma, Yauo, lo cual suena un poco más fluido y más rápido para memorizar. Por eso es que siempre trato de colocar la tilde en una vocal abierta y no en una cerrada, para que sea más fluido y rápido. Aunque sí puede llegar a ser confuso estar en medio de una memorización y tratar de estar pensando cuál es la vocal abierta, cuál es la vocal cerrada, dónde colocar la tilde o la entonación. Más que nada lo hago de forma intuitiva y como siento que suena más fluido y rápido. Pero sí menciono estas consideraciones para que entiendan un poco más o menos cómo es lo que pienso.
Ahora, en el segundo conjunto de letras, que viene siendo la combinación entre letras vocales y letras consonantes, puede presentar tres tipos de formas, ya sea conjunto de letras donde hayan más vocales que consonantes, conjunto de letras donde haya par y par, es decir, dos vocales y dos consonantes, o conjunto de letras donde haya más consonantes que vocales, que viene siendo el más probable. Para este conjunto hay tres letras con las que juego con su pronunciación, y estas serían la H, la X y la J. Como tal, sabemos que la H en el español no tiene sonido, es una letra muda, por lo que no nos ayuda muy bien a memorizar o a hacer sonidos. Por ello, a veces a la H le doy una pronunciación como de una S y una H, como un ch, como cuando mandas a silenciar a alguien. La cuestión es que a veces lo puedo confundir con la pronunciación que le doy a la X, ya que a veces a la X la pronuncio como una CH, como una ch. Entonces, para tratar de no confundir estos dos sonidos o estas dos pronunciaciones, siempre trato de que la pronunciación de la H sea ligeramente más larga y más suave, como un ch. En cuanto a la pronunciación de la X, sí trato de que sea un poco más breve y más dura, como un ch. Por un ejemplo sería si me toca la H y la A, la X y la O, en mi mente sonaría más o menos como un chacho. Aunque a veces a la H le doy una pronunciación como del inglés. Verán que en el inglés a veces a la H la pronuncian como si fuese una J, ya sea house o alcohol. Sin embargo, como ya tenemos una J de por sí, puede llegar a ser un poco complicado o confuso, por lo que no utilizo tanto esa pronunciación. En cuanto a la J, a veces le doy la pronunciación del inglés también, que es como una Y, como en aquellas palabras como jacket, jellyfish, para que suene un poco más corto. Por ejemplo, si tengo que memorizar J-E-L-U, fácilmente lo podría pronunciar como Helu, pero a veces puedo confundirlo con el sonido que hace la G. Es bastante similar en este caso, por lo que a veces le doy esa pronunciación a la J de Y. Aunque también puede confundirse con la pronunciación de la I, que había mencionado en el conjunto de letras vocales, que a veces le doy la pronunciación de Y a la I. Entonces es algo que debo tener cuidado para no equivocarme, y también deben ustedes tener cuidado con eso. Y si tener cuidado con la pronunciación se trata, hay algunos pares de letras con las que hay que tener cuidado a la hora de memorizar, ya que tienen una pronunciación similar, ya sea con la M y la N, B y la V, la Q y la K. Aquí también puede entrar tal vez la C, pero no entro mucho en detalles. Por ejemplo, si tengo el caso de L-O-A-M, yo lo pronunciaría como Loam, pero podría confundirse con Loan. Yo lo que hago para no confundirlas es que la pronunciación de la M la hago un poco más muteada o un poco más apagada a comparación de la N. A cambio, con la N no trato de cerrar los labios al final, sino que hago lo contrario, los mantengo separados. Algo similar sería con la B y la V. Para mí la B se pronuncia como si lo hiciera una oveja. En cuanto a la V, sería más bien como un sonido de vibración, como un como juntando los dientes superiores con el labio inferior. Ya más o menos si saben cómo pronunciar eso. Pero ¿qué pasa si se encuentra al final? En el caso de que tenga la B al final, yo lo pronunciaría como lobu. Más o menos ahí, haciendo que la B suene como una B. En el caso de la V sería como un love. Más o menos haciendo que la V suene como una V. Aunque para este caso creo que se confundiría más el sonido de la B con la P. Pero sí hay que tener bastante cuidado. Loupu. Ahora, en el caso de la Q y la K, ¿cómo las diferencio? Por ejemplo, si tengo estas cuatro letras, Q-A-R-S, en vez de pronunciarlo como cars, porque lo podría confundir con la otra versión que sería con K, yo pronunciaría la Q tal cual, es decir, quarts, como si agregara una pequeña U entre la Q y la A, para diferenciarlo de cars. Lo mismo pasaría si estuviese en el medio, por ejemplo, si tuviese A-Q-E-T, lo diferenciaría de A-K-E-T, pronunciándolo aquet, y lo otro lo pronunciaría como aquet. Y lo mismo pasaría si estuvieran al final. Por ejemplo, si tuviese L-O-Q, lo pronunciaría como louku. En cambio, si tuviese L-O-K, lo pronunciaría como louk. La única consideración que agregaría a este último conjunto es que a veces agrego una vocal imaginaria entre dos consonantes o consonantes en general. Por ejemplo, si tengo las siguientes cuatro letras, todos consonantes, H, R,
K, S. Como había mencionado anteriormente, o la H la puedo pronunciar como en el inglés, que es más o menos un sonido similar a la J, y no me confundiría ya que en estas 4 letras no hay ninguna J, o tal vez podría aplicar el sonido de la SH que había mencionado antes. Aunque tratar de pronunciar SH junto con una R puede ser un tanto complicado. Creo que más fácil sería como la J. Y estas 4 letras juntas yo las pronunciaría como Harkus. Habrían unas vocales intercaladas ahí, unas vocales imaginarias, para hacer un poco más fácil la pronunciación. Entre la H y la R habría como una A, como un Har, y entre la K y la S habría como una U, como un Kus o un Kes. La vocal que ustedes quieran, la que se les haga más cómoda. Y como vieron, no es necesario que haya una vocal imaginaria entre todas las consonantes. Entre la R y la K no hay ninguna vocal, simplemente es una pronunciación directa. Entonces sería eso, como utilizar vocales imaginarias que sean más rápidas de pronunciar o que se hagan más cómodas. Otras situaciones en donde utilice vocales imaginarias, ¿se acuerdan de los casos en los que explicaba la pronunciación de la B y la V al final? Algo para diferenciarlos es agregar una pequeña I al final, es decir, low B o low V, que se me hace más fácil de interpretar o de reconocer la pronunciación para no confundirlos. Lo último que queda por mencionar es que hay que tener en cuenta que dependiendo del método, hay algunas letras que se van a eliminar de la memo porque pertenecen al buffer. En mi caso, que yo utilizo Tristal, al menos para aristas, en las letras que se eliminarían serían la C y la I, que pertenecen al buffer, por lo que me deja con 4 vocales y solo una de ellas es vocal cerrada. Lo bueno de esto es que podría mencionar la J con la pronunciación del inglés como una Y y no la confundiría con una I porque no hay. Ahora, en el caso de esquinas, en el buffer tenemos C, J, M. Podría pronunciar una I como una Y y no la confundiría con una J que pronuncia en inglés porque no hay J. Podría pronunciar una N como yo quisiera y no la confundiría con una M porque no hay M. Ahora voy a proceder con un pequeño example solve para explicar más o menos cómo lo haría. Yo por lo general siempre comienzo memorizando esquinas y luego aristas. Y lo hago con el verde al frente y el blanco arriba. Entonces voy a ir anotando en esta hoja lo que voy memorizando, o bueno, lo que voy diciendo. En primeras tenemos en el buffer, aquí el buffer, esto sería la N, luego viene una K, luego viene una F y luego viene una W. Entonces, como mencioné, yo voy memorizando de 4 en 4. Aquí tenemos las primeras 4. Vamos a las siguientes. Entonces pasamos de la W, aquí estamos en la W, pasamos a la S, de la S a la A y de la A a la G. Y de la G al buffer. Como tal, aquí solo hay 3. Como hay una cantidad impar de letras a memorizar, esto implicaría que hay paridad. Como ven, 4... Uy. Aquí rayé por accidente. Como había mencionado, yo por lo general entre consonantes, que es lo más probable que aparezca, aquí como vemos hay 4 consonantes seguidas, yo agrego vocales imaginarias y más precisamente vocales cerradas. Yo entre la N y la K agregaría una I pequeña, y entre la F y la W también agregaría una I. Entonces esto sonaría más o menos como Nick Fury, lo cual es bastante similar a Nick Fury. Casi siempre entre las vocales cerradas utilizo la I porque creo que es el sonido más corto que hacen, por lo que es un poco más rápido de memorizar. Nick Fury. Por lo general, si toca paridad, yo trato de separar la última letra de las demás. Es decir, separo la G de las demás y solo me queda la S y la A. Y bueno, como tal, la S y la A se puede pronunciar SA. No hay que agregar nada, simplemente así directamente se pronuncia SA. Lo que nos quedaría como Nick Fusa, algo así. Y bueno, en mi caso, para no olvidarme de la paridad, por lo general me digo mentalmente a la G, para recordar hacia dónde tengo que enviar el buffer para resolver la paridad. Buffer a la G o G. Entonces lo iría resolviendo. Nick Fiu y luego Sa. Y ya me quedaría la paridad de enviar el buffer a la G y de la G al buffer. En Tristal no existen intercambios directos entre 2 piezas solamente. Siempre es intercambio de 3 piezas.
por lo que esto implicaría que hay paridad. Ahora vamos con las aristas. Entonces desde el buffer vamos a la O, de la O a la L, y parece como si en la L encontráramos el buffer, pero como tenemos paridad, yo siempre algo que hago para resolver la paridad es que el buffer al final me quede de este lado. Es decir, la C la coloco en el lugar de la B para que tome esta forma y resolver la paridad. Entonces esto ya no lo memorizo como un buffer, sino que lo memorizo como la letra B. Entonces aquí me queda B, y de la B a la X. Aquí tenemos las primeras 4, vamos con las otras 4. De la E, estamos en la X, vamos a la W. De la W a la N. En la N parece que encontramos la M, pero como mencioné, cuando me toca paridad yo trato de que me quede de esta forma, por lo que como vemos la M ahora pasa a ser parte del buffer, por lo que no puedo memorizar M, tengo que enviarlo a otro lado. En este caso podría enviarlo a una J, no veo por qué no, J, y de la J a la H. Ahora de la H pasamos a la Q, y de la Q a la P. Aquí ya no importa que no complete las 4, siempre que sea par me indica que he memorizado bien para resolver la paridad. Entonces, ¿cómo haría la pronunciación o cómo serían los sonidos con estas letras? Para las primeras 4 solo agregaría una pequeña I entre la B y la X, lo que lo haría sonar como Olbix. Y es un poco más fácil de memorizar porque de por sí ya hay una vocal al principio, lo que me ayuda a pronunciar un poco mejor, Olbix. Ahora, para las otras 4 yo agregaría una pequeña I entre la W y la N. Para mí lo que se me haría más cómodo sería colocar una pequeña A entre la J y la H y pronunciar la H como SH, lo que sonaría más o menos como Winhash. O podría pronunciar la J como en el inglés, que suena más o menos como una Y, lo que sonaría entonces como Winyash, más o menos así. Ahora para el último par de letras, yo como mencioné, yo siempre agrego una U pequeña después de la Q para que literalmente suene Q, y esto sonaría junto Cup. Este sonido lo podría confundir con una B, ya que suenan bastante similar, Cup, Cup. Entonces al final yo agregaría una pequeña I después de la P para que suene como Cupi, más o menos así. Entonces así quedaría la memorización, Olbix, Winyash, Cupi. Y entonces ejecuto All, Bix, Win, Yash, Cupi. Y como había mencionado al principio, nos toca paridad. Y como mencioné, yo repito varias veces hacia dónde tengo que enviar el buffer de las esquinas para que me resuelva la paridad. Repito varias veces mentalmente a la G, porque es este caso, a la G. Y resuelvo la paridad. Y ya estaría. Entonces se podría decir... Y bueno, creo que eso vendría a ser todo. Sería pronunciar las letras que te encuentres en la memo tal cual, añadiendo alguna vocal imaginaria entre consonantes para que no sea tan complicado de pronunciar, o colocando algún acento o entonación en alguna vocal para que suene un poco más fluido. También está cambiar la pronunciación de algunas letras para que suenen de otra forma y sea más fácil de recordar. Pero bueno, eso es lo que yo haría, lo que se me hace más cómodo, ya que de mano de cada quien lo que se le haga más cómodo o como prefiera memorizar. Espero que les haya servido, les haya gustado al menos, o hayan llegado hasta aquí, y nos vemos en un próximo video.